Me alegro volverles a saludar en este inicio de semana de actividades, en este lunes 27 de abril. Para este momento de meditación, yo he escogido parte de la lectura bíblica que corresponde a la Biblia en un año y está basada en el libro de Jueces, capítulos 7 y 8. Y es el pasaje bíblico donde Dios llama a Gedeón y lo empodera para que él vaya y pelee contra los madianitas, un enemigo terrible del pueblo de Israel que le robaba las cosechas. Y le da gracia y favor, y cuando Gedeón le creyó a Dios, entonces Gedeón convocó a los hombres a pelear, y dice la palabra del Señor que llegaron 32,000 hombres. Cuando llegó todo ese gran número de hombres a pelear, Dios le dijo a Gedeón: ¿sabes, Gedeón? Son muchos. No necesito a tantos para que ganen la guerra, porque si van todos a pelear, de seguro que van a creer que la ganaron la guerra por su fuerza, por su capacidad. Y el Señor le dice una expresión a Gedeón para que se la transmita a los 32,000 hombres. Y les dice: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. En otras palabras, quienes tengan miedo de perder la vida, tienen la oportunidad de regresarse. Y dice la palabra del Señor que se regresaron 22,000 hombres. Es decir, se quedó solamente con 10,000. Y después dice la Biblia que el Señor le dijo: todavía son muchos, llévalos al río a tomar agua. Y entonces dice: ahí te voy a señalar yo a quienes vas a separar. Y cuando llegaron al río para tomar agua, dice la Biblia que muchos tomaron todo el tiempo suficiente para tirarse al agua, tomar el agua, pero otros dice que comenzaban a lamer el agua como los perros y estaban alertas. Y le dice Dios a Gedeón: separa a estos que lamen el agua como los perros. Y Gedeón separó a 300 hombres, y los 9,700 restantes se devolvieron. Entonces Dios le demostró a Gedeón que con esos 300 ellos ganarían la batalla. Y a veces nosotros no entendemos los planes de Dios, como por ejemplo Él tiene poder para hacer con lo poco que tengamos y que se multiplique. Y esto tiene que ver en todas las áreas de nuestras vidas. Estamos ahorita en un momento de una crisis, todos atravesándola, y pues tenemos que economizar. Pero aquí viene la importancia de depender de Dios, porque el Señor ha prometido que nada nos va a faltar. Entonces no es tiempo de derrochar, pero Dios se va a encargar de que no nos falte nada y multiplicará lo que tenemos. En el caso de Gedeón se quedó con 300 hombres, y nosotros descubrimos en el desarrollo de la lectura que al final de todo, con los 300 hombres divididos en 3 grupos de 100, cuyas armas no eran ni espadas ni saetas, sino que era una antorcha ardiendo, era un jarro de barro, era un cuerno de carnero. Esas fueron las armas que utilizaron. Entonces con eso Dios les dio la victoria, y solamente tenían que seguir la instrucción de Gedeón. Entonces Gedeón dijo: cuando yo toque el cuerno de carnero, todos tocarán el cuerno de carnero. Cuando yo rompa los cántaros, todos romperán los cántaros, y todos gritarán por Jehová y por Gedeón. Y dice la palabra del Señor que aquel día Dios hizo confusión entre los enemigos, porque uno a otro se comenzaron a pelear y a matar, de tal forma que ni Gedeón ni los 300 metieron las manos. Y aquí nos enseña Dios algo muy importante. Cuando usted y yo aprendemos a dejarle todo en las manos de Dios, Dios no necesita nuestra ayuda. Dios tiene todo el poder para obrar a nuestro favor. Nosotros no tenemos que hacer nada.
Simplemente descansar en Él y confiar, creerle a su palabra y esperar que Dios se glorifique cumpliendo lo que nos ha prometido. Si Él ha dicho en su palabra, una de sus promesas es esta: nunca te desampararé, nunca te dejaré, siempre estaré contigo. Entonces, no necesito yo sentir que Dios está conmigo para creer que Dios está conmigo. Se trata de creer. Si yo creo lo que Él me está diciendo, yo no voy a tener miedo, yo no voy a sentir ninguna angustia, ni ninguna preocupación, ni ninguna desesperación. Yo tengo que aprender a vivir el día que estoy viviendo hoy. Posiblemente usted tenga compromisos financieros la semana que entra. Yo le animo para que aprenda a vivir este día y el resto de la semana. La semana que entra, si Dios quiere, Dios pondrá los medios para suplir nuestra necesidad. Porque muchas veces usted y yo estamos sufriendo anticipadamente por las cosas que todavía no suceden. Cuando nosotros ponemos todo en las manos de Dios, así como descansó Gedeón y le creyó a Dios que Él se encargaría de vencer al enemigo, del cual dice esta porción bíblica que se extendía como arena a la orilla del mar, o sea, eran miles. Jamás se habrían imaginado que Dios pondría un espíritu de confusión en el ejército enemigo para que uno al otro comenzaran a pelear y a matarse. De tal forma que Gedeón ni los 300 metieron las manos. Cuando nosotros descansamos y esperamos en el Señor, confiados de lo que dice su palabra y que Él está con nosotros, yo le voy a decir, así como hasta este momento Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido, Dios va a seguir con nosotros, va a cumplir su palabra y nosotros nos daremos cuenta que el Señor cumplió lo que nos prometió. Entonces se trata de creerle a Él y de confiar en sus promesas, sabiendo de que para cada día Dios nos da promesas de bendición, de confianza y de esperar en Él. Que la paz de Dios llene nuestras vidas para que usted y yo aprendamos a vivir cada día descansando y confiando en el Dios Todopoderoso. Sean bendecidos.